Hola, hola, ¿qué tal estáis? Nuevamente aquí estamos en Latiendo en Femenino, en este maravilloso podcast hecho para darle voz al liderazgo femenino, a esta preciosa comunidad de mujeres líderes hispanas y a todas las mujeres lindas que nos están viendo. Y cómo no, pues también a aquellos hombres que también sabemos que tenemos audiencia y que también pues siempre hemos tenido aquí esa parte de igualdad, inclusión y liderazgo. Y el día de hoy traemos a dos mujeres hermosas y preciosas seguimos en la continuidad de las entrevistas con el programa de PCM, de Mujer Mexicana Emprende. Este maravilloso programa que está ahora impulsado por el Consulado de México en Barcelona, la Embajada de México en España, y que tienes tu primera edición aquí. Y en este programa se seleccionaron, como bien saben, diferentes proyectos totalmente liderados por mujeres extraordinarias, y el día de hoy tenemos a dos de ellas para hablarnos sobre estos maravillosos emprendimientos que están ya ahora puestos más en marcha, con mayor estrategia y con mayor estructura, y ellas nos los contarán. Así que le damos la bienvenida aquí a la doctora Michelle Yerm. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con toda tu audiencia nuestros proyectos y sobre todo me siento muy acompañada, bien acompañada por mujeres mexicanas. Así es, como tal, el power mexicano. Y bueno, y tenemos aquí también a la hermosa Susana Durán. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana hermosa. Pues un placer compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos puedan acompañar y escuchar en este momento. Muchísimas gracias, Susana y Michelle. Y pues bueno, ustedes son dos chicas que tomaron la decisión, porque al final de cuentas, cuando uno avanza en nuestros proyectos, es primero inicia con una toma de decisión, con esa valentía de decir, bueno, pues estoy emprendiendo, voy a realizar una idea, porque también, yo que también estoy aquí en España, sé primero que nada lo que es migrar, porque también es un hecho de dejar nuestros países, iniciar desde cero, y a veces eso no es tan sencillo, chicas. Ahora, el que no sea sencillo no significa que sea imposible. Me refiero que hay posibilidad de hacerlo siempre y cuando nosotras como mujeres pues vayamos caminando desde una manera diferente. Entonces me gustaría que para que la audiencia las pueda conocer un poco más, nos comenten quién es Michelle Yerm, quién es Susana Durán. Les voy a dar ahora pase a cada una y que nos comenten un poco quiénes son, que las conozcan, qué es un poco de su historia. Así que Michelle Yerm, venga. Bueno, pues yo soy una mujer mexicana, casi a mis 40 años, tengo 39, este año cumplo 40. Estoy en una edad de evolución. Y es eso, me considero una mujer en constante evolución, soy originaria de Torreón, Coahuila, orgullosamente norteña, madre de 2 hijos. Soy una mujer muy curiosa y yo creo que lo demuestra pues mi ámbito profesional. Me formé como médico, soy otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Y tuve la oportunidad durante mi formación médica de estar en el área de investigación clínica en enfermedades autoinmunes, en reumatología y neurociencias también. Y para mí la investigación pues me cambió mucho mi manera de ver la medicina y ver la vida. Luego emigré, me fui a vivir a Francia, estuve también viviendo en Hong Kong y actualmente vivo en una isla muy bonita en España que se llama Mallorca, donde estoy rodeada de un mar muy bonito, el Mediterráneo. Y aquí hice un máster en medicina tradicional china. Yo durante este viaje, tanto profesional y como personal, lo que más descubrí es que en todos estos países y lugares donde yo viví, es que los malos hábitos nos están enfermando, nos están destruyendo, nos apagan y nos desconectan. Y es de ahí donde surge mi emprendimiento de fusionar todos estos conocimientos que yo tengo en medicina occidental con la medicina oriental y hacerlo un proyecto de divulgación científica en hábitos saludables, en bienestar laboral y también hablándole a las mujeres en cómo pueden recuperar su equilibrio hormonal femenino. Hablo mucho de perimenopausia, de menopausia.
Para mí este proyecto me ha dado un objetivo, un propósito de vida muy claro, que es transformar la salud, sobre todo de todos, pero más enfocado en mujeres, donde les hablo que es posible transformar su salud y su productividad desde lo más simple, desde esas acciones que repetimos todos los días, que son nuestros hábitos. Así que en este proyecto de Madame Hábito, acompaño a las empresas a crear culturas y equipos más sanos, más humanos y más productivos. Pero a través de la ciencia, de la conciencia, diseñamos programas de bienestar muy personalizados que abarcan tanto la prevención de burnout, el estrés crónico laboral, que es una gran problemática que tenemos actualmente en el mundo. En Europa es el segundo problema de salud y bueno, y en España luego profundizamos. También diseñamos programas para la productividad saludables y potenciamos el liderazgo femenino, enfocándonos en la neuroproductividad femenina y en el balance hormonal corporativo. Muy bien, Michelle. Ahora sí que, bueno, hemos conocido a Michelle con este maravilloso proyecto que trae, sobre todo también conocer un poco más de ella, esta parte internacional que también me imagino te da una mirada apreciativa distinta, y esta formación médica, pues no es lo mismo hablar de bienestar integral cuando alguien también tiene un respaldo a nivel más profesional relacionado con toda esta parte más biológica también del ser humano. Así que, pues bueno, encantados de conocerte, Michelle. Y Susana, venga, ¿qué nos tienes que contar de ti? Bueno, mi nombre es Susana Durán, soy psicóloga, estudié una especialización en metodología de la enseñanza, pero justo cuando yo termino mi carrera, mi padre se retira de los negocios y nos dice, ¿quieren seguir ustedes? Les vendo mi parte. Y entonces recuerdo que en aquel entonces, cuando terminé mi carrera, yo ya tenía un hijo. Entonces yo cobraba 50 euros, 50 pesos la consulta, bueno, fuera, la Y yo consulta dije, de muy bien, psicología. iniciaste muy bien, Susana. Ya. Y entonces mi papá nos dice, ¿quieren continuar con el negocio? Les vendo una parte a un hermano y a mí. Entonces, recuerdo que en mi primer día de venta terminé casi toda la mercancía y dije, ay, como que de aquí soy. Y entonces dejé a un lado mi carrera, pero seguí preparándome, pero de todas maneras me enfoqué pues al negocio, al comercio. Y de ahí duré 14 años donde aprendí muchísimo sobre negociaciones, lidiar con los proveedores, de que las ventas están bajas y tienes que hacer rendir el dinero entre todos, entre los sueldos. Entonces aprendí muchísimo y me encanta el comercio, me encanta platicar con la gente y hacer pues business. Y entonces, de hecho, ahora me dedico, cuando llegué hace un año aquí a España, entonces inicié trabajando en una tienda de artículos de fiestas, pero yo me sentía atrapada, entonces dije, necesito salir a la calle y vender, necesito platicar con gente, hacer negocios. Y entonces pues ahora estoy en una inmobiliaria que se especializa en traspasos de restauración y conozco muchos, gente de Pakistán, hindús, latinos, bueno, de todo un poco. Y ahora pues estoy en esas intermediaciones entre el cliente y el propietario que quiere traspasar. Y es algo que me encanta, me apasiona y que estoy muy feliz ahora con esto que hago aquí. Y bueno, ese es un poco de lo que hago. Tengo un libro que se llama De Mujer a Mujer, Secretos para Domar tu Monstruo. Lo escribí en México, se quedó en México, pero algún día me lo traeré para acá. Y, Claro. y pues de ahí que nace,
bueno, es un poco larga la historia, pero se la resumo de mi proyecto de Hero Kids Hub, en donde mi idea es enseñar a los niños desde temprana edad a emprender, después a ahorrar y al final, pues, a invertir por medio de retos. Entonces, de una manera que ellos no lo sientan como forzado o tedioso, los enseño por medio de juegos a hacer este tipo de un emprendimiento que al final ay, es que me está entrando una llamada y me distraje, perdón. Y entonces, al final la idea es presentar una feria virtual que en tiempo real se pueda comprar el producto o el proyecto el servicio que está mostrando el niño, que haya creado el niño. Y pues saber que es posible emprender desde temprana edad. Y es Total. a grandes rasgos lo que estoy haciendo. Muy bien, pues bueno, como pueden escuchar, tenemos aquí a dos mujeres muy talentosas, pero con dos proyectos también muy impresionantes y con muchísimo potencial para poder explorar, sobre todo en esta parte aquí que nos encontramos en España. Ahora, me gustaría entrar un poco en el detalle para que nos cuenten, hay siempre, o considero yo que siempre hay un momento clave donde se da vida a ese emprendimiento, cuando hay un momento donde sientes que algo puedes dar de solución a la sociedad o hay una necesidad que se puede cubrir o hay algo que puedes tú mirar que puede ser esa idea que te permita entonces dar ese servicio y poder ayudar a los demás desde esta manera en la que ustedes lo están haciendo. Es importante porque aquí vemos dos proyectos, uno enfocado directamente a los niños y otro enfocado directamente a las mujeres y también, pues bueno, en el bienestar general, que sé que también te dedicas a nivel corporativo, Michelle, pero también hay un enfoque que le das muchísimo a la parte de la mujer, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaran si existe o que nos comenten la historia de ese momento clave donde dijeron, me quiero enfocar a esto por esta razón. Así que, pues bueno, Michelle. Mira, yo creo que la realidad que compartimos muchas de las mujeres que emigramos, sobre todo las mexicanas en España, es el tema de nuestra homologación. Somos mujeres muy preparadas, muy talentosas. Es diferente la migración para ciertos países como la de Estados Unidos. Es una realidad, es un hecho concreto. Yo soy médica y bla, 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 y otorrino. Y cuando yo llegué aquí, bueno, a Francia, a Hong Kong, descubrí que yo no era la otorrino, ya no podía ser la doctora. Claro. Entonces me quedé como con mi ego muy en el suelo y decir, entonces, ¿quién demonios soy? ¿Quién soy? Y luego le agregamos que fui mamá. Me llegó la maternidad, estaba hormonal. Entonces, no les voy a mentir, viví mucha frustración durante, yo creo que un tiempo, uno o 2 años. No encontraba yo mi propósito porque me habían quitado algo que era muy fundamental para mí. Yo era la doctora y ahora, ¿quién voy a ser? Entonces, mi emprendimiento surge de esta frustración, de que ya después de que hice yo el máster y que yo me iba a inclinar hacia otra cosa, lo tenía muy claro, acupuntura, facial y yo soy otorrino, un poco así. Pero descubrí en la medicina china que todos somos energía y no esta energía mística, no, que somos seres con campos electromagnéticos a nivel cerebral, nuestro corazón genera un campo muy potente y que nos estamos alimentando mal energéticamente de estos alimentos. No es lo mismo la energía que tiene una manzana y lo que no va a nutrir un alimento natural a todos estos ultraprocesados. Entonces yo empecé a cambiar muchos mis hábitos. Ya llevo como 4 o 5 años que cambié radicalmente mis hábitos y ahí fue cuando vino como wow, empezó a cambiar. Yo era una persona que tenía estreñimiento crónico, pues les puedo asegurar que eso lo olvidé. Yo ahora soy una persona que hace todos los días. Mi ciclo menstrual también estaba muy irregular, 35 días, 32 días, 28 días, y ahora soy un reloj suizo, o sea, reloj suizo.
cambiando mis hábitos. Y claro, la gente se acercaba y me decía, oye, has cambiado, ay, ¿cómo le haces? Y sobre todo también para los niños, que se relaciona un poco con Susana. Pero el aha moment que yo tuve, y que el aha moment, yo me imagino que muchas lo han escuchado, y ahora les pondré más adelante el tema científico que hay en ese aha moment. Yo fui a un retiro a meditar, un retiro de silencio. Y después hicimos una convivencia, me acuerdo que estábamos las mujeres en un círculo, y la que nos guiaba, que era una experta en el mindfulness, nos dice, ya llegaste. Fue lo único que nos dijo, ya llegaste. Y creo que la mayoría de las mujeres sentimos que no llegamos. O sea, les pregunto a ustedes, a vosotras, a toda la audiencia, ¿de verdad sienten este sentimiento compartido? Porque la sociedad, el mensaje que nos da para empoderarnos es que tienes que ser la mujer más chingona, pero porque tienes que ser la mujer profesional más exitosa, porque tienes que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga. Tienes que ser también la mujer fitness. Y tienes que hacer cerámica y también tienes que meditar bien y tienes que tener una buena salud mental. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Y bueno, y tu Instagram es el que te respalda, ¿no? Entonces, aparte, porque todo lo tienes que subir, todo lo tienes que compartir para decirle al mundo, sí, yo soy esa mujer empoderada chingona, para perfecta, que me lo crean, ¿no? Perfecta. Y la realidad es que las mujeres no llegamos. Entonces, ahí fue mi aha moment. Claro, yo siento que no llego. Muchas mujeres, la gran mayoría, estoy segura que el 99% de las mujeres sentimos en la actualidad que no llegamos. Y ahí fue cuando empecé a crear la idea de estos programas de bienestar. O no llegamos hacia lo que es la expectativa de los demás, ¿no? Porque a lo que ahorita nos vas a compartir es llegar, quizás llegas, pero no a la expectativa de otros, sino quizás a tu propia expectativa, así que... Llegas a tu realidad, o sea, y yo lo hablo en este sentido también muy real. Cuando yo estoy muy estresada, por ejemplo, con mis hijos, estamos con muchísimo trabajo y los niños están gritando, mamá, quiero jugar, mamá, no sé qué. A veces lo único que digo es recordar esta frase, ya llegaste. ¿A dónde llegaste, Michelle? Llegaste al momento de jugar con tus hijos, de tomarte 5 minutos y vivir el presente. A eso llegamos. No queramos correr, no queramos, sí, porque tengo que entregar, porque tengo que hacer. No, para un momento y llegas. Cuando nosotros paramos, le damos seguridad a nuestro cerebro, pero también estamos generando otro microclima en nuestro alrededor. Entonces, las invito a todas a, en lugar de sentir que ya llegaste, cambiar un poco la versión y decir, ya llegaste en el momento en el que estés. Hoy quizá en el coche estás conduciendo y estás escuchando este podcast, pues ya llegaste. Concéntrate en conducir y en estar escuchando esto. No sé si puedan capturar la esencia de la idea. Sí, ¿no? La fuerza de simplemente lo que decíamos hace rato, ¿no? Es de esa decisión que tú tomas o mentalmente dices, ya está, o sea, ya estoy, ¿no? O sea, es aquí, presente, ahora, en ese momento, ¿no? Y me encanta la historia de saber que el momento en el que tú dijiste, voy a ser Madame Hábito, es porque realmente tú iniciaste, eres el ejemplo vivo de lo que es cambiar un hábito y ver un resultado, porque también a veces no podemos no hablar de aquello que no hemos vivido o de aquello que no hemos tenido la experiencia. Y me encanta que a través de tu historia has podido hacer que todo esto funcione de una manera totalmente diferente, así que es súper inspirador y me imagino que pues bueno, sobre todo porque va respaldado de un ámbito emocional y de un ámbito vivencial, así que pues muy bien, Michelle, me ha encantado y sobre todo también la manera en la que impulsas y te apasiona el tema y ya me imagino que cuando tú lo trasladas a otras personas, esa parte tuya llega de manera diferente, así que me encanta la idea de Madame Hábito, ya entraremos un poco más en detalle cuáles son esos servicios que se pueden ofrecer, pero ahora vamos un poco con Susana. A ver, Susana, ¿cuál fue ese momentus, esa parte clave donde Susana dijo, quiero generar Hero Kids Hub? Obvio, el nombre no lo tenía quizás en ese momento, pero sabías que querías ayudar a los niños o a seguir un legado, sobre todo a nivel familiar, que yo sé que tienes una historia
que yo cuando la leí me causó mucho impacto y que sé que es importante que la audiencia también la conozca. Así que venga. Ay, bueno, esto me pone muy, muy sensible cada que toco estos temas, pero eh, cuando eh, decido emigrar a España, bueno, yo no sabía bien hacia dónde quería ir, pero sabía que quería salir de mi país porque sufrí una pérdida muy, muy fuerte, un homicidio de mi padre en el 2023. Entonces eso me impactó a tal grado que yo dije, tengo que salir de mi país. Yo no sé cómo, yo no sé dónde, pero tengo que salir primera para encontrarme, porque en ese momento en que perdí a mi padre, me perdí. Entonces yo ya no tenía como el motivo. Obviamente estaban mis hijos, pero fue pues una situación muy complicada. Y entonces agarré a mis dos niños que en ese entonces tenían 13 y 14 años y compré vuelos, investigué y pues vámonos. Entonces nos salimos de México, llegamos aquí justo el 16 de mayo del 2024, un poco como para honrar esa fecha que fue un año después de la muerte de mi padre. Entonces yo dije, esto que pasó no tiene que quedar, no, para mí no tiene que pasar desapercibido porque mi papá fue un niño de la calle, salió de su casa desde los 8 años de edad y él nos platica de las experiencias que él vivió estando en situación de calle y aún así él logró, somos 4 hijos, logró darnos una educación en escuela privada. Para mí eso es, fue un detalle, un gesto de su parte muy, muy importante porque él no teniendo nada de bases, él creía en la educación y creía que esa era la manera en que nosotros podíamos marcar la diferencia y lograr algo. Y entonces mis hermanos migraron a Australia y gracias a esos contactos que ellos tenían en los colegios, que los inspiran como a dar ese extra. Es otra compañía, son otras compañías, son otro tipo de mentalidades en donde te impulsan y te jalan. Entonces mis hermanos se fueron para Australia, pero hace como 15 años o más. Y entonces yo cuando pasa esta situación de mi padre, yo dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo necesito irme. Y pues así fue que llegamos aquí a Barcelona, donde Barcelona no era opción porque pues estoy sola, no conozco a nadie, no tengo familia aquí. Entonces, yo sabía que era muy caro vivir en Barcelona. Pero cuando uno cree que es posible, los medios, la vida, yo digo que mi padre está presente en todo momento, Dios nos tiene aquí, llevamos un año, se puede decir que hemos avanzado un montón y yo estoy muy agradecida con España que nos adoptó, que que nos acogió y gente tan linda que hemos conocido en el trayecto. Y bueno, yo estoy ahora encontrándome y estoy dando lo mejor de mí para aportar a este país que nos abrió sus puertas. Y bueno, entonces estando aquí, yo empecé a trabajar y trabajaba yo salía, vivía en Sabadell, entonces yo salía a las 9 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Y yo dije, ¿cómo es que estamos aquí en un país con mis hijos, sola con mis hijos y no los veo? No es algo que yo quiera. No los quiero dejar solos. Teníamos 2 meses de haber llegado, entonces no era lo que yo quería. Entonces dije, tengo que emprender. Comencé haciendo como una empresa bueno, se pudiera decir, de publicidad impresa. Después conocí al de la inmobiliaria y de ahí, pues fui teniendo como esa independencia de mis tiempos. Ahora yo pues me manejo por citas,
bueno, soy más libre de mi tiempo, por así decirlo, y estoy al pendiente de mis hijos. Y eso, yo dije, tengo que hacer algo primero pensando en mis niños. Entonces yo quería que ellos se enseñaran a emprender. Y desde que llegamos los puse a vender bolis porque vivíamos en Sabadell en una cancha de fútbol donde los niños salían a jugar. Y dice, aquí es diferente que en México. Dije, bueno, es diferente en muchas cuestiones, pero niños son niños. Y entonces yo compraba bolis y los ponía en la nevera y se congelaban. Y entonces le decía a mi hijo, salte con un bolis y cómetelo, se los vas a antojar porque están jugando fútbol. Y con el calor, pues van a decir, ¿dónde compraste tu bolis? Y tú le dices, yo los vendo. Entonces se salía con su bolis, mis dos hijos, uno traía la mercancía y el otro comía el bolis y se los antojaba y los vendían. Una Entonces, estrategia bien de mami, ¿no? Ahí estructurando todo. y entonces eso fue su primer, se pudiera decir, emprendimiento. Y, y yo dije, quiero hacerlo de manera más formal, quiero enseñar a mis hijos primero a emprender y entonces esta necesidad surge pues primeramente pensando en ellos. Y ya después dije, ¿cómo lo puedo hacer? Conozco el programa de emprendimiento y yo no empezaba, mi idea era mostrar un emprendimiento en la inmobiliaria. Ese fue mi primer proyecto que yo presenté, pero las cosas divinas son perfectas. Y entonces yo sueño el sábado con mi padre y el lunes yo tenía la entrevista para presentar mi proyecto. Y me dice mi papá, hija, continúa con mi proyecto, porque él antes de fallecer estudió una maestría en juicios orales, él era abogado. Y él estaba haciendo un proyecto educativo. Y entonces me dijo, continúa con mi proyecto. Y entonces yo ya cambié mi proyecto y lo presento, me lo aceptan y de ahí lo he estado desarrollando con cosas que yo ya sabía de mi papá y con cosas que yo he estado implementando y así fue como surgió Hero Kids Who. Hero es una película que es de grandes, se llama Grandes Héroes, no sé si la han escuchado o visto, pero es un niño que tiene mucho talento, mucho potencial, pero está mal enfocado. Cuando llega una persona a su vida, que es su hermano, y lo logra enfocar, encaminar en desarrollar su talento, este niño se vuelve imparable. Entonces crea cosas muy interesantes y eso es lo que yo quiero. No me importa si yo logro tocar, bueno, para empezar a mis niños, pero si logro tocar con este proyecto a un niño y rescatar y creer que ese potencial y saber que ese potencial lo puedo expandir y explotar, me doy por bien servida, pero espero poder tocar a varios niños y sobre todo que crean y que en México, en mi proyecto lo quiero, obviamente, empezar aquí en España, pero llevar a México porque quiero que los niños crean que es posible tener dinero de manera legal, de manera honrada y cambiar esas ideologías que a veces nos meten en la cabeza en México, que solo haciendo cosas malas o haciendo tranza vamos a lograr avanzar. Y esa es mi idea, eso es lo que yo quiero con mi proyecto, cambiar esa mentalidad, primero explotar a los niños porque es una edad donde tienen mucha creatividad y estoy segura que pueden salir grandes cosas. Y después que ellos crean que es posible emprender y poderlos enfocar en algo positivo. Pues muy bien, Susana, pues veo que ambas sus historias las han impulsado realmente a llevar algo, ¿no? Diferente a través de lo que es confrontarte hacia una migración y lo que comentabas, Michelle, en relación a no tener el mismo respaldo
en otros países que el que tienes en el tuyo, ¿no? Porque al final tienes una identidad, tienes unos estudios, tienes todo y de repente topas con algo que dices, o sea, igual aquí esta parte de homologación de mis estudios tarda un tiempo, o hay veces que veo que hay personas que no lo logran, esta parte de la homologación porque tienen que volver a estudiar o tienen que realizar algo, y eso nos impulsa realmente esos momentos donde nos confrontamos con algo a salir adelante. Y en el caso de Susana, pues bueno, tu historia relacionada con tu padre, yo creo que él es un angelito que está por allí, como bien dices tú, siempre cuidándote, impulsándote hacia ahora esta parte más educativa hacia los niños. Y me gustaría también, para ir conociendo un poco relacionado más profundamente con vuestros proyectos, en el caso de Michelle, yo sé que tú tienes un término que le llaman neuroproductividad y que lo enfocas más hacia la parte de lo que es precisamente manejar lo del burnout y también lo que es la parte del liderazgo femenino. Si nos podrías comentar un poquito qué es este término, cómo realmente puede impactar en poder llevar a cabo un bienestar integral en estos dos aspectos donde tú precisamente te has especializado y que yo sé que lo llevas a través de Madame Hábito o es una de las claves o uno de los puntos claves que tú trabajas para este proyecto de emprendimiento. Pues mira, yo trabajo mucho con este término, que es un término que yo creo que va a estar en boga en los próximos años, neuroproductividad, así que vayan descubriéndolo. Se relaciona a la aplicación del conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, y aquí lo enfoco en la neuroproductividad femenina. ¿Cómo funciona nuestro cerebro femenino, pero también que está relacionado con las particularidades biológicas, hormonales, sociales y laborales a las que nos enfrentamos las mujeres? Todo este combo, ¿cómo puede mejorar o puede empeorar nuestro rendimiento profesional y sobre todo el no ser productivo o no tener un adecuado rendimiento nos va a generar un agotamiento y un estrés crónico que a la larga eso se va a convertir en burnout? Y lo relaciono mucho porque el burnout estadísticamente y en todos los estudios, el 65% lo sufren y lo padecemos las mujeres. El 35% son los hombres. Wow. ¿Y esto a qué se debe? Hay muchos estudios, bueno, tanto creencias sociales. Desde niñas nos han educado, y sobre todo más las latinas, al agradar. Ay, no, tú tienes que estar apegada y tienes que generar el bienestar para los demás. Tú eres la buena cuidadora, tú eres la que protege, tú eres la que soluciona. Entonces ya hay una creencia social. No me voy a profundizar mucho en eso. Y luego tenemos la neurobiología, ¿no? Cómo nuestras hormonas, cómo también nuestro cerebro funciona de una manera diferente. Por ejemplo, somos más empáticas. Esta es una gran virtud de las mujeres. Somos más autorreflexivas. Pero eso, desafortunadamente, cuando estamos a la larga sometidas a mucho estrés crónico, nos termina agotando. El ser tan empáticas, el tener una buena reflexión, nos agota más que a los hombres. Estoy hablando del sentido laboral. Y luego tenemos la doble carga, ¿no? Que, por ejemplo, yo sigo mucho. Ella es una psicóloga, también así como Susana. Se llama Marie Pessé, es una psicóloga francesa. Para mí ella es una activista de este movimiento que habla mucho de la problemática del bienestar laboral. Y ella se enfoca mucho también en las mujeres. Francia es un país pionero hablando de bienestar laboral y de prevención de burnout. España está muy por debajo. Y bueno, ella lo que dice y lo que sustenta es la doble carga. Ella le dice la doble jornada, el doble sufrimiento psicológico. ¿Por qué? Porque cuando una mujer termina de trabajar, vuelve a casa, ya que se enfrenta a continuar un nuevo trabajo, a cumplir todos estos deberes domésticos, a cuidar a los hijos, a cuidar a la casa, en algunos casos a cuidar a la gente mayor que depende de nosotros. Entonces ahí es donde la mujer entra más y tiene más también riesgo de padecer depresión, de padecer ansiedad. Y por eso entender que mi burnout no es una falla mía, no es un fallo individual.
El burnout es un fallo del sistema. El sistema nos está quemando a las mujeres. Y importante saber que el burnout no solamente se va a curar con técnicas de mindfulness, ni con pastillas para depresión y ansiedad. El burnout se va a curar con cambios y tenemos que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque la productividad actual que vivimos es una productividad lineal, es una productividad masculina, es una productividad que nos desconecta mucho como humanos. Entonces, las mujeres necesitamos crear. Si el sistema no nos lo da, necesitamos nosotras crear espacios de trabajo donde se reconozca nuestros ciclos, nuestros ritmos, nuestras pausas y que todo eso lo hagamos con colaboración, porque yo estoy y creo firmemente que ninguna mujer debe de pagar su salud para compensar el precio de un sistema que está muy desequilibrado. Entonces es ahí donde entran mis programas que a mí me gustaría compartirlos por España y por todo el mundo y por México también, porque México, pese a que no vivimos ahí, también enfrenta una realidad. Y miren, simplemente pongo el ejemplo de Susana. Ella llegó a España, claro que ella ya por ser madre soltera, que si eres madre soltera, Susana, ¿o no? Sí, sí. Por ser madre soltera, tiene una doble carga y a veces hasta triple. Entonces, son realidades. No es porque la mujer, ay, pobrecita, o hacernos la víctima. Es una realidad. Son hechos concretos. Y para trabajar en estos hechos concretos, pues tenemos que también cambiar desde muy profundo. Entonces, hablo de la neuroproductividad y me gustaría que toda su audiencia y ustedes, no sé si me dieran el ejemplo de qué es ser una mujer productiva. Bueno, me imagino que hacer las cosas y hacerlas bien de manera eficiente, cumpliendo objetivos, resultados, no sé, es como un poco, me suena esta parte de productividad, ¿no? Es cumplir ¿Y a ti, Susana? Yo. La psicóloga. Tener que resolver como sea, como puedas, con lo que tengas, resuelve y da pues el resultado que necesitas, que es resolver un problema, que en este caso, por ejemplo, para mí es mantenernos aquí, a como dé lugar. O sea. Ok. Tú tienes ya un conflicto. Susana tiene, y voy a poner el ejemplo de Susana, ¿no? Susana tiene un conflicto, una problemática real. Ella necesita ser una mujer que facture para poder mantener a sus hijos. Y claro que necesita ser más productiva. Pero el problema que yo veo que nos enfrentamos las mujeres, y esto es a nivel cerebral, no sé si han escuchado, que tenemos 5 ondas. Las 5 ondas. Tenemos las gamma, las beta, las alfa, las teta y las delta. Las ondas gamma, estas son las frecuencias, las ondas del estrés, de la supervivencia. Y desafortunadamente la mayoría y de las mujeres vivimos en estas ondas. Imagínate que todo el tiempo estás en estado de supervivencia. Entonces tu cerebro no se puede enfocar, no se puede concentrar, no puede tener buena memoria y por lo tanto no puede ser una mujer productiva. Entonces, Susana ya tiene un estrés. Imagínate que no llega ese mes económicamente, financieramente. Muy probablemente se va a activar el estado de supervivencia y ella no podrá ser productiva. Entonces, ahí es donde hay que entrar. Cómo entrenar a tu mente y a tu cerebro, dándote tácticas para que en momentos de estrés o en momentos de verdad de supervivencia, tú puedas tener herramientas para generar productividad. Luego tenemos las ondas beta, que las ondas beta es cuando nosotros podemos concentrarnos, tener la memoria. Las ondas alfa son las ondas de la tranquilidad. Cuando uno respira, cuando uno medita, cuando estamos en calma, ahí entran las ondas alfa. Y cuando queremos ser una mujer productiva, tenemos que generar esta combinación. Fíjense, qué tan difícil puede ser generar esta combinación
de tener ondas beta y tener ondas alfa. Potenciar este efecto nos va a generar mucha productividad de nuestro cerebro. Y luego tenemos las ondas teta, que estas es las ondas del aha moment. Estas ondas son muy raras. En general, las tenemos cuando estamos medio dormidos. ¿No les pasa que cuando están a punto de dormirse y de repente, ¡ay, se me vino esta idea! ¡Ay, la claridad! O bueno, o quizás Susana lo vio en este sueño, que es, bueno, esto ya va más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, mi aha moment que les comenté, que fue después de meditar y cuando la guía nos dice, ya llegaste, y que ahí tuve yo mi aha moment, era porque yo produce estas ondas teta. Los artistas, por ejemplo, las necesitan mucho, porque son las ondas de inspiración, de creatividad. Y luego tenemos las ondas delta, que son las ondas reparadoras del sueño. Entonces, para que una mujer sea productiva, realmente necesitamos las ondas beta, las alfa, y sería como la cerecita del pastel tener ondas teta. Que esas... Era como algo que ya tenemos que sí, trabajar. esas... Imagino que Madame Hábito nos lleva, o tu metodología lleva a esta parte de poder nosotras como mujeres generar, pues bueno, hábitos, estructuras y encontrar esta manera en que estas ondas podemos integrarlas a nuestra vida, ¿no? Michelle, sí, esa parte yo creo que es importante. Mi metodología, digamos que son las 3 E. Hablo de educación. Necesitamos compartir el conocimiento, descubrirnos como mujeres a nivel hormonal, a nivel mental. El ejercicio. Necesitamos práctica. Entonces, mis talleres, todas las experiencias que yo organizo para las empresas y también para equipos y grupos son vivenciales y son prácticos. Ejercicio. Entonces, educación, ejercicio y emoción. Yo les meto mucha emoción. Somos seres emocionales y necesitamos emoción para pegar, que sea el pegamento sólido, tanto del conocimiento con la educación y del ejercicio y la práctica. Entonces, claro, la metodología es prácticamente con esas 3 E. Con esas 3 E. Perfecto, Michelle. Pues bueno, al parecer ya todo está muy estructurado en Madame Hábito. Este emprendimiento, pues como bien está comentándolo Michelle, pues ya lo escuchamos de una manera pues integral totalmente. Ya los servicios, me imagino, estarán ya puestos. ¿Cómo te puede localizar la gente, Michelle? ¿De qué manera pueden contactar contigo aquellos que están interesados más en el tema? Sí, bueno, los que están interesados en el tema, en los que están interesados en cambiar la forma de su equipo, de saber que esto no es un costo extra, la salud ni el bienestar de tus equipos no es un costo extra, es una necesidad y es una inversión. Entonces me pueden buscar tanto en la página web, ahí estamos en fase de lanzamiento, tenemos estos programas que la verdad son innovadores, pero también muy, muy concretos y van a tener buenos resultados. En mi página web, en Instagram y ahí estará también mi contacto de WhatsApp. Perfecto, y aquí están pasando precisamente las redes sociales para que puedan localizar también a Michelle. Y ahora nos gustaría escuchar a Susana para ir cerrando un poco ya esta parte de nuestro programa, pero queremos escuchar sobre Hero Kids Hub. Susana, ¿cuál es esa diferenciación que tú ves entre pasar por un Hero Kids Hub hacia otros programas educativos que también puedan existir para los niños? ¿Cuál es esa diferenciación que un niño al pasar por Hero Kids Hub puede mirar, tanto él como sus padres, ¿no? Porque al ser niños, pues obviamente siempre van a estar con ese soporte paternal, pero si nos puedes comentar un poco acerca de este servicio, de esta diferenciación, y también después nos comentes un poco cómo te pueden localizar, cómo pueden estar en contacto contigo o en qué fase de este emprendimiento estás ahora, ¿vale? Entonces, adelante, Susana. Bien, pues la diferenciación es que lo que yo he visto ahorita son puros, que más bien no puros, que se basan solo el top, que se basan en el emprendimiento y llegan hasta ahí. Entonces, te ayudan a los niños a emprender y después de emprender, ¿qué? Y entonces, lo mío
Ahora estoy de la mano, por ejemplo, tengo un broker inmobiliario con el que me apoya en lo de las finanzas, en el ahorro, y estoy también con otra pareja maravillosa que conocí en este programa, que ellos se dedican también a hablar de inversiones y justo tienen un programa de inversiones para adolescentes. Entonces estoy de la mano preparándome con este tipo de personas que son especialistas en estos temas, y de ahí es donde estoy agarrando y fusionando mis ideas con gente experta en la materia. Cristian y Lorena, ¿no? ¿Serán ellos? Sí. Muy bien, sí, sí, sí. Sí, No, sí, claro, sí. ayer tuvimos una charla precisamente con Milton relacionada con finanzas y están muy metidos en esta parte también de ayudar y de dar un servicio. Y creo que parte de lo que da el programa PCM es generar alianzas y realmente generar una estructura para que ustedes tengan un soporte, pues como bien lo dices tú, de manera diferente. Así que me encanta, Susana, que estés con ellos. Sí, 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 la verdad me siento súper apapachada y acogida y protegida, y sé que vamos a crear algo muy lindo porque ambas partes tenemos la idea de poner nuestro granito de arena, y ellos, que son los expertos, pues sin duda me acompañarán en esta etapa, y sé que crearemos algo muy, Muy muy bonito. lindo para la sociedad. Y bueno, eso por una parte. Y la otra es que yo quiero entrevistar, parte de mi otro fase es entrevistar a empresarios mexicanos. Entonces, mi programa de los 12 retos para emprender está basado en los 10 empresarios top de México. Entonces, en base a ellos me inspiré, y aparte escucho mucho el podcast de Loso Traba, y él entrevista a Muy empresarios. buenísimo. Sí, Entonces, hice una fusión, y de ahí salió los retos del emprendimiento para los niños. Y pues ahora lo que quiero es hablar con los empresarios para que, a un nivel de que ellos hablen como si le estuvieran hablando a su niño interior, o que recuerden cuando eran niños, eh, y nos den esas experiencias, tips, y pues que cuenten su historia para que los niños puedan tener ese modelo a seguir, y que ellos tengan otro tipo de opciones donde vean que hay posibilidad de hacer las cosas bien, tener mucho dinero haciendo las cosas bien y de manera honrada. Entonces, este acercamiento, este ídolo que quiero presentar a un nivel hablar en un lenguaje muy sencillo, eso es lo que quiero. Entonces, ahora tengo que hablar con los empresarios, donde digo que mi modelo está inspirado en ellos, para ver si cooperan y nos cuentan sus historias. Pues muy bien, o sea que realmente Hero Kids Hub sigue con más pasos, sigue con diferentes etapas y la idea es pues, poder llevarlo a diferentes niveles donde puedas tú también llevar a los niños a tener contacto no solamente con el aprendizaje, sino con personas que ya lo llevan a la práctica y que también para ellos puedan ser referentes de hacia dónde te puedes llegar si realmente te pones a emprender, te pones a invertir y te pones, como bien dice Susana, que aquí nos gusta el Exacto, exacto. Mejor dicho, no lo pudiste decir. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar, Susana? ¿Dónde la gente que te quiera contactar? Bueno, ahora solo estoy con mi marca personal que estoy aquí desarrollando, que es Susana Durán. Yo me llamo Susana Gutiérrez Durán, pero ahora quité el Gutiérrez de mi santo padre, porque me gusta cómo suena Susana Durán. Yeah, Entonces, es como parte de de eso. tu marca. Y entonces me encuentran en Facebook como Susana Durán, en TikTok Durán Susana, y en Instagram Durán Susana 25.
Vale, perfecto. Aquí mismo van pasando ya las redes sociales para que las puedan localizar. Y chicas, pues bueno, como todo lo bueno, hay veces que el tiempo nos dice que hay que terminarlo y nuestro tiempo aquí en la tienda en femenino ha llegado ya a su fin en este episodio tan maravilloso, lleno de mujeres con talento, de mujeres que inspiran, de mujeres que impulsan. Yo la verdad estoy muy, muy feliz y muy contenta de poderlas conocer a través de PCM. Ustedes saben que Mujeres Líderes Hispanas estamos como uno de los aliados estratégicos principales con el Consulado de México en Barcelona durante esta edición y somos una comunidad de mujeres que impulsa precisamente la visibilidad del liderazgo femenino. Y cuando nos invitaron precisamente a poder colaborar con ese programa de PCM, no fue algo que lo pensamos, sino dijimos de inmediato sí, porque sabíamos precisamente que íbamos a estar en contacto con mujeres como ustedes, con mujeres talentosas y con un liderazgo que impulsan proyectos y que atrás de nosotras serán ustedes esas referentes que hagan que otras mujeres como nosotras digan, mira, es posible llevar nuestro emprendimiento a otro nivel, es posible hacer que las cosas funcionen y sobre todo, pues apoyarnos entre nosotras, generar una red de contactos que realmente nos permita decir, mira, estamos aquí y vamos a por más. Así que enhorabuena por estos emprendimientos, enhorabuena por esa actitud, porque las veo con muchas ganas, con mucha energía, con esa parte de iniciar todo esto que les encanta y que les motiva. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, de manera cortita, me gustaría que simplemente le pudieran decir cada una de ustedes a esas mujeres que están en este momento queriendo emprender y que dicen, lo hago, no lo hago, me animo, no me animo, hay programas como tipo PCM, me inscribo, no me inscribo, ¿qué les dirían a ellas en este momento tras ustedes estar pues comentando ya este emprendimiento que tienen? Así que Michelle. Pues les diría que se animen, que pasen a la acción. Necesitamos ser unas mujeres proactivas y lo peor que podemos perder es el hubiera, ¿no? Que no nos quedemos en el, y si lo hubiera hecho, no, el hubiera no existe. Seamos unas mujeres muy objetivas, muy concretas con nuestra realidad, que seamos mujeres, sí, empoderadas, pero sin este sobreempoderamiento falso, que pasemos a la acción siempre cuestionándonos nuestra realidad. Y también me gustaría invitarlas voy a estar en Barcelona dando una charla en el Consulado de Barcelona, siendo parte de este programa donde vamos a hablar, el título del taller es No es hormonal, es estrategia. Vamos a hablar mucho de cómo las hormonas nos influyen en nuestro cerebro y espero tenerlas y poderlas conocer personalmente a cada una de las participantes de este gran, gran proyecto. ¿Qué día? Es el 22 de julio a las 6:30 en el Consulado Mexicano de Barcelona. Perfecto, pues estaremos allí colocando los links y compartiéndolos en las redes de Emily's para que también pues puedan estar inscribiéndose todas aquellas chicas que quieran pues conocer no solamente el bienestar integral, sino cómo esta parte hormonal nos puede estar jugando pues bueno a bien o no a tan bien y de qué manera poder tener esos hábitos que precisamente Madame Hábito nos puede indicar. Así que muy bien. Y Susana. Bueno, yo lo que les podría decir es que crean que es posible que puedan alcanzar sus sueños, que se animen, que se arriesguen, que se equivoquen, que fallen una y otra vez, pero que esos fallos, como dice por ahí el empresario, que esos pequeños errores, que esos errores sean no tan costosos, pero que nos atrevamos a equivocarnos y a aprender de esos errores y a saber que no somos perfectas y a saber que pues somos humanos y que estamos avanzando, creciendo, aprendiendo y bueno, eso es todo, chicas. Pues muchísimas, muchísimas gracias, hermosas, por estar aquí en este maravilloso podcast de Latiendo en Femenino, donde, como les comento, siempre le damos voz a ese liderazgo femenino.
Así que, bueno, encantadas de tenerlas con nosotras. Esperamos después a realizar alguna otra entrevista cuando todo esto ya esté firme, cuando ustedes ya estén ya avanzadas 100% con este emprendimiento y podamos pues conocer esos casos ya de éxito, esos clientes, esa parte ya de ustedes donde se encontrarían ya paradas. Así que por ahora, pues bueno, los seguimos invitando aquí a seguirnos escuchando en La Tienda Femenino. Recuerden que está la transmisión todos los días viernes a las 3 de la tarde, hora España, y a las 8 de la mañana, hora México. Nos vemos hasta la próxima, trayéndoles siempre, siempre, siempre esta voz de liderazgo femenino en La Tienda Femenino. Hasta la próxima. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Michelle. Adiós. Gracias, Susana. Unidas en este